carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es Fervoroso encargo a Timoteo. Primera de Timoteo 1, 3 al 7. Fervoroso encargo a Timoteo. Y dice la santa palabra de Dios así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Señor, he aquí el medio de gracia que tú has provisto para alimentar a tu pueblo. Y hoy necesitamos que nuestros corazones sean un terreno fértil para esta palabra. Queremos guardar estas palabras, atesorarlas, pues sabemos, Señor, que son un encargo que también nos das a nosotros como iglesia y como tu pueblo. Que este fervoroso encargo que fue comisionado a Timoteo, nosotros también con diligencia seamos diligentes en cumplir este encargo y seguir enseñándolo de generación en generación. Danos un corazón humilde para vivir este mandato por amor, para gloria de tu nombre y para bien de la iglesia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venimos estudiando entonces la primera carta que Pablo escribe a Timoteo. Vimos el domingo anterior la salutación y hoy vamos a ver el inicio de una sección que va del versículo 3 al 11. Pero para efectos de nuestro estudio miraremos solo del 3 al 7. Y es una sección que describe el encargo que Pablo dio a Timoteo, pero también un llamado a hacer frente a una de las mayores batallas que la iglesia ha tenido que librar y tiene que seguir librando. Hacer frente a las malas enseñanzas y a los falsos maestros. No olvide, por favor, que una de las cosas por las que estamos orando como iglesia es que podamos atesorar lo que enseñan estas cartas, pues son fundamentales para el correcto funcionamiento de una iglesia y para que las mismas permanezcan firmes hasta el final. Alguien escribió, citando las palabras de Jesús en Juan 8:44, lo siguiente: Jesús nos informa que Satanás definitivamente es un mentiroso. Ese es el título que mejor lo define. Donde quiera que Dios siembra la verdad, su archienemigo se esfuerza por sembrar falsedad y error. No es de sorprender entonces que uno de sus ataques más persistentes sobre la iglesia haya sido mediante las falsas doctrinas. Los falsos maestros y su doctrina demoníaca han estado en el centro mismo de la lucha que la iglesia ha tenido que librar a lo largo de su historia. Ni son exclusivos de la época de la iglesia. El Antiguo Testamento presenta repetidas condenaciones a los falsos profetas que plagaron a Israel. Y esta introducción es importante por una razón. La mayor lucha de la iglesia no está en detectar o en reconocer demonios y fuerzas espirituales malignas. La tarea de la iglesia está en hacer frente y detectar los falsos maestros que corrompen a la iglesia con falsas doctrinas. Nuestro Señor
nos recordó a menudo el peligro de los falsos maestros más que cualquier otra cosa con respecto al engaño y el error. Advirtió en Mateo 7:15 lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el discurso del Olivar, advirtió acerca de los falsos profetas que surgirían en el futuro. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los autores del Nuevo Testamento repitieron la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió a los Corintios acerca de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Pedro en el capítulo 2:1 también dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escribiendo al final del Nuevo Testamento, el apóstol Juan observó que muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Los falsos maestros son peligrosos porque, al igual que su malvado señor, su apariencia es engañosa. Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La sutileza y el peligro de los falsos maestros radican en su astuta tergiversación de la Biblia para sus propios fines. Son vendedores ambulantes, culpables de falsear y adulterar la palabra de Dios. Su enseñanza, que parece bíblica y espiritual, es mucho más peligrosa que un ataque abierto a las verdades bíblicas. Los falsos maestros primero confunden, luego cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas. A pesar de su espléndida historia, la iglesia de Éfeso no se había librado de la acometida de los falsos maestros, tal como Pablo había predicho en Hechos 20, 29 y 30. Pablo escribe entonces esta carta a Timoteo para pedirle que realice todo esfuerzo posible para detener la influencia de los falsos maestros y arreglar las cosas en la iglesia. La acusación inicial en el capítulo 1 del 3 al 11 prepara la escena para el resto de la epístola. Y esta introducción es importante para nosotros como iglesia. La iglesia, Gracia y Vida, tiene que estar atenta en discernir y en identificar cualquier falso maestro que se pueda levantar al interior de la iglesia. Generalmente nosotros estamos mirando afuera, pero el peligro también está adentro. Mucho cuidado con todos los maestros que pululan en este tiempo, porque los falsos maestros parecen buenos a simple vista, cautivan con facilidad, pero son lobos rapaces. La iglesia tiene que aprender a discernir una enseñanza no por cuán tierna, agradable o romántica parezca a nuestro oído, sino cuán bíblica es, sin importar cuán llamativa sea. La estructura de nuestra enseñanza en esta mañana es breve. El versículo 3 y 4 nos muestran el fervoroso encargo dado a Timoteo. El versículo 5, el propósito de este encargo.
Y el versículo 6 y 7, el proceder de los que se han apartado del encargo. Veamos entonces una vez más lo que dice el versículo 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo, como apóstol, tenía toda la autoridad para dirigirse a Timoteo y ordenarle lo que debía hacer. Pero más bien Pablo apela al cálido amor que caracteriza a un padre. Eleva un fervoroso ruego a su discípulo amado, un fervoroso encargo, no en un tono autoritativo, aunque tenía la autoridad para hacerlo, sino el urgente ruego de un padre que quiere que su hijo lo escuche. Y el encargo es puntual. Manda, ordena a los ancianos de todo Éfeso a que sean fieles a la doctrina que les fue enseñada. Ese es el encargo que se le da a Timoteo. Y esta es la tarea que él tendrá que desempeñar. Y es la tarea que hoy tiene todo ministro del Señor. Instruir al pueblo de Dios para ser fieles en la doctrina que fue enseñada por los apóstoles, que fue enseñada por Cristo. Pero ¿por qué Timoteo recibe tal autoridad de mandar a otros pastores? ¿Acaso Timoteo también era un apóstol? Timoteo no era apóstol, pero tampoco era simplemente un pastor. Él tenía una investidura especial, al igual que Tito. Eran comisionados apostólicos. Es decir, que Timoteo y Tito representaban la autoridad del apóstol Pablo y el Dios al que el apóstol Pablo servía. Por lo tanto, lo que Timoteo y Tito enseñaran debía ser obedecido por todos los pastores y debe seguir siendo obedecido por los pastores de hoy. Esta es la razón por la que Timoteo entonces gozaba de respeto en todos los ancianos de Asia Menor, porque era más que un pastor, no era apóstol, pero era un comisionado apostólico. Estos comisionados apostólicos tampoco existen en nuestro tiempo, porque eran solo existentes por causa de que habían apóstoles vivos, en este caso Pablo. Y si había un apóstol vivo, tenía la autoridad de comisionar personas apostólicas, en el sentido de comisionados de parte de un apóstol. Como ya no tenemos apóstoles vivos, porque Pablo fue el último de ellos, por lo tanto, nadie puede atribuirse una comisión apostólica en este tiempo. ¿Cuáles son los aspectos de este encargo? ¿Qué es lo que Pablo le comunica a Timoteo y que debe ser muy importante para nuestra iglesia hoy? Recuerde, los ancianos estaban desviando. Estaban enseñando doctrinas distintas a las de los apóstoles. Qué rápido sucedió esto en el primer siglo. Pero es el mismo problema que tenemos en este tiempo. Muchos se están alejando de las doctrinas enseñadas por los apóstoles, persiguiendo novedosas enseñanzas que no están en la Escritura, llamativas enseñanzas. Algunas personas, y esto se refleja en la historia de la iglesia, están ansiosas de dar la bienvenida a todo lo que es nuevo o diferente. Este es el lema del evangelicalismo moderno. Nueva alabanza, nueva adoración, nueva iglesia. Pero bien advierte la Escritura que si algo es nuevo, no es de Dios. Y si es de Dios, no es nuevo. Como los atenienses de antaño, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y ese es un problema del ser humano.
es que quiero una nueva forma de adorar al Señor. Es que me gustaría una nueva forma de iglesia. Mucho cuidado, porque esa tendencia es la que ha causado que la iglesia a través de la historia se desvíe. Entonces, este encargo de llamar a la iglesia, por favor, permanezcan en la doctrina de los apóstoles, tiene un primer llamado. No presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas. La iglesia se estaba enredando en discusiones vanas y triviales, no sobre la Escritura, al menos, sino sobre fábulas y genealogías que no tenían ningún fundamento. Esto es claro en el entorno al cual está escribiendo Pablo, pues para los judíos era muy normal y particularmente para los rabinos fabricar cuentos, historias a partir de personajes o sucesos bíblicos. Los rabinos tenían una atribución que Dios no les había conferido. Tomaban las escrituras y creaban historias muy llamativas y novedosas, incluyendo personajes bíblicos, incluyendo situaciones bíblicas, muy propio de lo que pasa en este tiempo. Pues los falsos maestros usan personajes bíblicos, usan historias bíblicas, pero tuercen por completo lo que la Escritura enseña. Simplemente utilizan estos personajes para fabricar esas engañosas ideas que suenan tiernas y románticas. Estas bellas historias eran añadiduras al relato sagrado, las cuales estaban contenidas en una porción del Talmud conocida como Agadah, o también el libro de los jubileos llamado Pequeño Génesis. Este libro abarca la historia desde el Edén hasta Canaán, pero contiene una cantidad de distorsiones que se alejan del texto original. Pero los rabinos la enseñaban como si fuera palabra de Dios. Según esta clase de escritos que el mismo Pablo ataca, el reposo, enseñaban estos rabinos, era observado también por los arcángeles. Según ellos, los ángeles también practicaban la circuncisión. Y Jacob nunca engañó a nadie, porque él era el padre de Israel. Fácilmente entonces la audiencia tomaba estas historias como verdaderas, muy propio de nuestro tiempo. La gente tiene por hábito y costumbre simplemente repetir lo que se enseña de los púlpitos. Y se nota en las oraciones. Cuando escuchamos a una persona decir, me cubro con la sangre de Cristo, no es otra cosa que repetir enseñanzas que otros han dado. Pero cuando la Escritura es expuesta, es muy claro que la sangre de Cristo no es para cubrirse, la sangre de Cristo es para perdonar pecados. Así pues, hoy muchas de las enseñanzas llamativas y románticas de nuestro tiempo nada tienen que ver con la Escritura, pero han sido tomadas como ciertas de generación en generación. En toda época existen personas a quienes les gusta entregarse a esas mezclas de la verdad y el error. Llegan a creer en estas adulteraciones y les dan mayor importancia que la misma palabra. Sostienen debates, fechas y definiciones que nada tienen que ver con la Escritura. Pero vuelvo, insisto, nuestro tiempo no es la excepción. Hoy se dan grandes debates y fuertes polémicas por distorsiones del texto bíblico. Se producen vergonzosas adulteraciones de la palabra de Dios. Lejos de una buena exégesis, tuercen la Escritura para argumentar, por ejemplo, que ésta avala la homosexualidad, apelando a la amistad de David y Jonatán. Otros intentan recrear aventuras clandestinas entre Jesús y María Magdalena para anular la santidad y la impecabilidad de Cristo.
¿O qué de aquellos que con gran imaginación, pero con una gran falta de respeto, convierten a Jesús en un líder revolucionario para justificar las formas de gobierno que no son bíblicas? Ni qué decir de la última escultura de la ONU, que según muchos es la bestia del Apocalipsis. Me faltaría tiempo para hablar de las conspiraciones y disparates que buscan ser sustentados con unos cuantos textos bíblicos fuera de su contexto. Esto ha pasado y sigue pasando. La iglesia corre el peligro de enredarse en discusiones vanas, en disparates, fábulas y cuentos que se alejan de la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te enredes en esos debates, no te enredes en esas genealogías sin sentido, no especules como lo hacen los falsos maestros. Ocúpate de la edificación de la iglesia de Dios, que es por la fe. El creyente no anda tras conspiraciones. El creyente se ocupa de edificar la iglesia mediante la fe que es en Cristo. Esto es lo que alimenta a la iglesia. Esto es lo que alimenta al creyente. En lugar de enredarse en estas cosas inútiles, Pablo le ruega a Timoteo: ordénale por favor a los ancianos que se ocupen de lo que importa. ¿Cuál es esta tarea? Participar diligentemente en la edificación que Dios hace a la iglesia. ¿Cómo? Mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. La iglesia de Cristo se edifica por la fe en Cristo. La iglesia no se edifica por especulaciones humanas, por falsas predicciones acerca del futuro, por el intento de descubrir las conspiraciones modernas que buscan establecer el nuevo orden mundial. La iglesia no se edifica por escribir largos artículos sobre la última mascota diseñada por la ONU. La iglesia tiene una tarea clara: ocúpate de añadir piedras vivas al edificio de la fe, y esto se logra por Cristo. Pero esta edificación que Pablo dice es por fe, empieza a dar también un ataque directo al proceder judaizante de aquellos que querían dar un uso ilegítimo a la ley. Intentaban enseñar que la salvación es por obra, situación que será desarrollada en el verso 8 al 11. Mucho cuidado, y esto ya lo hemos visto repetidamente. Los falsos maestros son expertos en poner cargas sobre los hombros de las personas que los escuchan, cargas que ni ellos mismos llevan, haciéndole pensar a las personas que por esos sacrificios y por esos esfuerzos van a obtener mayor favor de Dios. Es muy común en este tiempo: no, vamos a programar una jornada de oración de 3 de la mañana a 5 de la mañana. ¿Y es que el Señor no escucha de 7 a 9? ¿De 12 a 2? ¿De 3 a 5 de la tarde? Es que en ese momento se levantan los espirituales, porque de 1 a 3 las huestes espirituales. ¿Puedes mostrarme eso por la Biblia? Sacrificios que parecen muy novedosos y un duro trato contra el cuerpo, pero no sirven para nada contra los apetitos de la carne. Pero mire en el versículo 5 el propósito de este encargo. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cuál es el propósito? El amor, la razón por la que Pablo está comisionando a Timoteo con este encargo de ordenarle a la iglesia que permanezca firme en la doctrina, es amor. ¿Amor a quién? Amor a Cristo
y amor a la iglesia. Cuando nosotros hacemos frente a las falsas enseñanzas, cuando se exponen las falsas doctrinas, no lo hacemos por dañar ni por atacar a otros, lo hacemos por amor a la verdad, por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Pablo está mostrando que su escrito no es un capricho, no tiene un interés personal de enseñorearse sobre la iglesia. Es el amor lo que lo mueve a darle esta solicitud a su amado Hijo. Es el amor por Cristo y la verdad lo que lo lleva a rogarle a Timoteo: por favor, quédate en Éfeso y enseña a la iglesia a que no se aleje de la doctrina. Su interés no es demostrar su autoridad, es velar amorosamente por el cuerpo de su Señor. No intenta enredarse en un conocimiento especulativo y conspiracional. Enfrenta con vehemencia a los falsos maestros, no con soberbia, sino con el amor de Cristo. Pues el amor hace que la verdad se defienda, que la verdad se enseñe para que la iglesia sea edificada. Pero esta verdad no solo es un acto de amor, sino que debe presentarse también con todo amor y no con arrogancia. Pues este es un mal con el que tenemos que lidiar. La verdad debe ser enseñada con firmeza, pero Pablo en todas sus cartas nos enseña a hacerlo con amor, y esta carta no es la excepción. Lo que nos motiva a nosotros a hacerle frente a un falso maestro no es ridiculizarlo, no es burlarnos, no es mostrarnos como mejores. No, es amor a Cristo, es amor a la verdad y es amor a su cuerpo. Y lo hacemos con la esperanza de que aquellos que nos escuchan crean y se arrepientan. El propósito de Pablo nunca fue ganar debates. ¿Por qué nosotros a veces vivimos enredados en eso? Queremos estar ganando debates, mostrándole a todo el mundo que está equivocado, pero lejos de todo amor y de toda piedad. Para que esto sea posible, dice Pablo a Timoteo, ¿de dónde nace esta clase de amor? El encargo es claro. Enséñale a la iglesia que no se aparte de la doctrina enseñada por los apóstoles. Pero este mandato entiende que es por amor y debe enseñarse en amor. Pero este amor no surge de una iniciativa humana. Nace de, primero, dice el apóstol, un corazón limpio. Esto no lo produce un hombre. El corazón limpio es el corazón que ha sido justificado por Cristo, que ha sido regenerado por Cristo, lavado por la sangre del Cordero. Un corazón que por la obra de Cristo nunca más volverá a ser esclavo del pecado. El corazón puro es aquel que ha sido tratado por la obra purificadora del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu, nadie podrá cumplir con el encargo que Pablo le dio a Timoteo. Necesitamos corazones regenerados, enseñando la verdad y defendiendo la verdad. Hay muchos que hoy pretenden defender el nombre del Señor con corazones que no han sido regenerados. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Quién entonces puede dar un corazón limpio que pueda amar y defender la doctrina con el amor del que habla Pablo? Aquel en quien Dios ha creado un corazón limpio. Cuando esto sucede, empieza a brotar un amor ferviente. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro.
Así pues, que aquel que es llamado a esta tarea necesita un corazón que ha sido regenerado. ¿Cuánto mal le hace a la iglesia permitir que en el púlpito se paren hombres a enseñar con corazones no regenerados? También dice el apóstol, en segundo lugar, una buena conciencia. Hendrickson escribió sobre esto. El aspecto positivo de una verdadera buena conciencia es la fe, porque una buena conciencia no solamente aborrece el mal, sino que adopta lo correcto. Mantener una buena conciencia es tener una conciencia libre de ofensas deliberadas contra Dios y contra los hombres. Ese era el propósito de Pablo. Una conciencia limpia goza de paz, confianza, gozo, esperanza, valor y contentamiento, pues es el resultado natural de una conciencia que no es acusada por el pecado. De una conciencia así fluye este amor. Y tercera fuente para que brote este amor, una fe no fingida. Una fe genuina y verdadera. No es solamente una representación, un engaño vil expresado en palabras pomposas, una máscara como la que un actor se pone y debajo de la cual esconde su verdadera persona. Los falsos maestros tienen una fe fingida, tienen una máscara de bondad, se ven amorosos y amables. Se ven buenos a los ojos de sus oyentes, pero son lobos disfrazados de ovejas. Esa fe fingida, esa fe falsa, nunca podrá producir el amor del que habla Pablo. El encargo es claro. Con amor, enséñale a la iglesia a permanecer en la doctrina. Pero este amor solo puede brotar de un corazón limpio, puro, de una adecuada conciencia y de una fe no fingida. Y así cumplirás con la tarea. Pero miren cuál es el proceder de los falsos maestros. Timoteo y los ancianos debían tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Pero los falsos maestros no viven así, versículo 6. De estas cosas se han desviado algunos quienes, los falsos maestros, se apartan a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni siquiera lo que hablan ni lo que afirman. Qué gran diferencia entre un hombre de Dios. Los falsos maestros son expertos palabreros. Entretienen, cautivan a las audiencias. Por eso los falsos maestros gozan de audiencias gigantescas. No es casualidad que los falsos apóstoles y los falsos maestros de nuestro tiempo tengan iglesias, congregaciones más bien, donde se reúnen 15,000, 20,000 personas, porque son palabreros que entretienen con astucia a sus audiencias. ¿Cuál es entonces su habilidad? La vana palabrería. Hablan lo que su audiencia quiere escuchar. Y todo aquel que abandone la doctrina de la que está hablando Pablo, todo aquel que no tenga un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida, terminará en algún momento arrastrado por estos palabreros que se apartan de la verdad, que viven de falsas enseñanzas llamativas, pero sin ningún fundamento bíblico. ¿Cuál es su motivación? Porque todo falso maestro tiene una habilidad, pero tiene una motivación. Su habilidad, la palabrería. Su motivación, ser reconocidos como doctores, como expertos en la enseñanza. Así se presentan como doctores
apóstoles, profetas, con una unción especial que solo ellos tienen. Y esto solo lo hacen para subyugar y manipular la conciencia de los incautos. Lo hacen para ganar posiciones de prestigio con sus artilugios verbales y su aparente piedad. Parecen saber mucho, pero Pedro ya no lo había enseñado, cuando en realidad no saben nada de lo que enseñan. Pero hablan como si supieran bastante. Estos falsos maestros no estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la palabra de Dios. El interés de ellos no es conocer al Dios de la ley, ni servir por amor al cuerpo de Cristo. Ellos solo perseguían el prestigio que tenían los rabinos en su judaísmo. Solo que este prestigio ahora lo estaban buscando dentro de la iglesia, como los fariseos denunciados una y otra vez por Cristo. Estos falsos maestros hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. De ahí el nacimiento de las famosas cruzadas de sanidad y milagros. Estos actos mercantilistas solo buscan darle posiciones y renombre a aquellos que las ejecutan para ganar más seguidores. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Disfrutan que los llamen rabí, rabí, como Jesús lo enseñó en Mateo 23, 5 al 7. Estos falsos maestros están envanecidos y buscan el aplauso de los hombres. Sus motivos eran opuestos a los del ministerio. Jacobo advirtió en Santiago 3:1 lo siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El que de verdad entiende la función de un maestro, comprende que no es lugar para el orgullo. Un claro contraste entre un siervo de Dios y un falso maestro está en el orgullo. Pues el orgullo siempre será contraria a la característica de un ministro de Dios. Por muy hábil que sea para enseñar, por muy amplio su conocimiento de la doctrina, si éste lo usa solo para envanecerse, para enseñorearse de su audiencia, no es digno del ministerio. Al igual que Diótrefes, denunciado en 3 de Juan, versículo 9. ¿Qué hacía Diótrefes? Buscaba la preeminencia, el poder personal y la prosperidad. Recuerde que los falsos maestros no solo buscan dinero. Hay muchos que lo que buscan es poder y dominio sobre otros. ¿Qué aprendemos entonces de esta advertencia? Primero, y escúchenme bien por favor, porque vamos a tener que luchar con esta tentación siempre. La iglesia no debe ir tras prácticas o enseñanzas novedosas. Es que ya estoy cansado de escuchar lo mismo, pastor. Usted solo predica Biblia. Debemos estar preparados para eso, para que siempre como iglesia podamos decir: no necesitamos nada más que la Biblia, nada novedoso, solo vivir conforme a la Escritura, ser fieles a la enseñanza que dieron los apóstoles. Es ahí donde tenemos que permanecer. Es que debemos buscar un nuevo canto profético, enseñanzas proféticas, nuevas formas de alabanza, nuevas prácticas en la vida congregacional. No, porque eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo que corrigiera en Éfeso.
Y es lo que nosotros tenemos que estar listos para enseñarle a nuestras generaciones. No debemos buscar nada nuevo, debemos buscar los cimientos, los rudimientos enseñados por los apóstoles y por Cristo. ¿Qué más aprendemos también de este texto? Pablo nos da un excelente ejemplo de cómo deben proceder los ancianos de la iglesia. Pablo era un ejemplo tangible del balance que debe existir entre la autoridad y el amor. Pablo, aunque gozaba de autoridad para ordenar a Timoteo, más bien ejerció su autoridad de manera amorosa y cálida, ejemplo que debe seguir toda autoridad de la iglesia de Cristo. Cuidado cuando los ancianos que se levanten de esta iglesia empiecen a justificar sus faltas de carácter como una muestra de amor. Es que te hablé duro y fuerte porque te amo. Qué pena. Pero Pablo le enseñó otra cosa a Timoteo. La verdad debe enseñarse siempre en amor. Nunca permitan que un anciano de esta iglesia excuse sus debilidades de carácter en una muestra de amor. Pues por mucho amor que se tenga, ningún pastor está autorizado ni para gritar, ni para avergonzar, ni para humillar públicamente a ningún feligrés. Aunque como iglesia anhelamos que ninguno de los ancianos de la iglesia se aparten de la verdadera doctrina, escuchen esto. ¿Qué desea Iglesia, Gracia y Vida? Que cada vez que el Señor levante ancianos, permanezcan fieles a la verdad. Pero hay algo que no podemos ignorar. Puede pasar que en algún momento alguno de nuestros ancianos se aparte de la verdadera doctrina, quiera introducir novedades doctrinales. Y cuando eso pase, nuestra principal tarea será hacer frente cuando esto suceda. Digo nuestra parte, toda la iglesia. Es la iglesia la que tiene la autoridad para decirle a un pastor que se desvía de la doctrina dada por los apóstoles que se detenga. Y si el pastor insiste en seguir enseñando cosas que no son bíblicas y no se arrepiente de su enseñanza, la iglesia debe excomulgarlo. Debe ordenarle que cese de su oficio pastoral. Así de contundente debe ser nuestra reacción cuando un anciano de la iglesia se desvíe de la verdad. Debe ser llamado al arrepentimiento. Y si el pastor no se arrepiente, debe ser excomulgado y debe cesar su oficio de pastor. Quiero hacer una nota aclaratoria. No pretendo insinuar que la iglesia debe abstraerse de hacer una lectura inteligente de los acontecimientos políticos, sociales y científicos. Lo que sí estoy diciendo es que no debe perder tiempo enredándose en discusiones que no conducen a ningún lugar. Lo que estoy diciendo es que toda conclusión política, social o científica a la que lleguemos debe ser fiel a las doctrinas contenidas en la Escritura y no andemos enredándonos en discusiones vanas. Pero debemos entender que la iglesia no se edifica por estos debates, sino por la fe en Cristo. La iglesia no se edifica por ganar debates políticos, sociales y económicos. La iglesia crece por comprender plenamente quién es Cristo. Claro que tenemos que tener, perdón la redundancia, una responsabilidad social. Debemos ser entendidos de los acontecimientos políticos. Debemos estar entendidos en cuanto a los sucesos científicos. Debemos comprender los cambios económicos, pero desde la Escritura. Pero nunca convertir eso en debates o discusiones dentro de la iglesia. El tema central de la iglesia es Cristo y solo Cristo. Cuidado con los falsos maestros. Cuidado en el momento de escoger ancianos.
porque los falsos maestros parecen tener una fe genuina, pero esta es falsa. Nunca un falso maestro podrá servir con el amor que se requiere para edificar a la iglesia del Señor. Nunca podrán guiar al pueblo a un lugar donde ellos nunca han estado. Por eso el principio de la muerte de una iglesia sana es escoger para la tarea pastoral hombres no doctos, no llamados, y falsos maestros con aparente piedad que nunca podrán llevar a la iglesia a un lugar al que ellos nunca podrán ir. Se requiere humildad y el impulso dado por Dios para ser un siervo de Dios. Los falsos maestros de Éfeso no conocían ninguna de las dos, pues eran engañadores. Buscaban funciones de liderazgo para su propia satisfacción y no para la gloria de Dios. Así pues, esta porción nos enseña a hacer una defensa de la fe, pero como un acto de amor, sí. Cuando enfrentamos el error, estamos mostrando amor, pero debemos cuidarnos de toda arrogancia, de la altivez con la que muchos lo hacen. Cuando quieres presentar la verdad, ¿buscas la gloria de Cristo o simplemente ganar el debate y demostrar que sabes más? ¿Tu satisfacción es ridiculizar a otros o realmente buscas la gloria de Dios? ¿Es enseñorearte de otros y a toda hora estar corrigiendo y mostrando el error? Mucho cuidado, porque podemos estar haciendo una exposición de la verdad, pero con fines totalmente pecaminosos y con un carácter totalmente pecaminoso. Que la defensa de la verdad sea por amor a Cristo. Este encargo de Timoteo sigue hoy para todos nosotros. Llamar a todos a permanecer fieles en la doctrina, con un corazón limpio, con una buena conciencia y con una fe no fingida. Señor, te damos gracias por esta porción de la carta de Timoteo. Que estas verdades cuiden nuestro corazón y nuestra iglesia local, para que nunca nos afanemos en la elección de los ancianos, para que siempre podamos discernir los requisitos que tú has comisionado. Hombres que no quieran enseñorearse del pueblo de Dios, sino que gocen de corazones limpios, con una buena conciencia y con una fe no fingida, para que puedan enfrentar la mentira y el error con amor a Cristo, amor a la palabra y amor al pueblo de Dios. Guárdanos, Señor, de que en esta iglesia local los ancianos que tú constituirás se desvíen a derecha o a izquierda. Guárdanos de elegir ancianos por criterios humanos y que todo lo hagamos conforme a tu palabra. Te rogamos que esta iglesia defienda la verdad, cumpla con este encargo de permanecer siempre firmes en la doctrina de los apóstoles, pero que esta tarea la hagamos con amor, con el mismo amor que Pablo lo hizo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.